Periodista digital, hoy con un invitado de lujo dentro del ciclo de entrevistas a repaso de la historia reciente de España sobre la que podemos entender el presente. Don Julio Anguita, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, escribe Contra la ceguera y haciendo referencia a 40 años luchando por la utopía. Luego, quizá dejaré para el final una inquietud que me ha producido el tema de la utopía, pero para empezar con la pregunta más cliché, ¿cuál ha sido el objetivo al querer un poco refrescar la memoria sobre la década en la que usted encabezó un proyecto político tan importante como Izquierda Unida? Bueno, ese libro está hecho a cuatro manos. Hay Flor. otro Julio, que es Julio Flor, que es el coautor. La idea surge cuando yo pienso que se debía editar una historia política de Izquierda Unida en sus documentos. Como aprendí de historiador, a mí me gusta hacer las afirmaciones sustentadas por el documento pertinente. Pero hablando con él, llegamos entonces a la idea de que vamos a ver qué pasó en aquella época. No es una biografía. ¿Por qué lo digo? Porque ahora mismo hay un gran desconocimiento de lo que está pasando. Vivimos al día. No reparamos en la historia. Y lo que está ocurriendo ahora mismo tuvo su base fundamental en aquella década. Usted menciona en el libro algo que los que manejan Internet lo conocen de sobra, que es una serie de fragmentos de entrevistas suyas que están apareciendo ahora Sí. bajo el título Alguien lo avisó, no puedo decir que nos avisaron, y que da un aire un poco de ya lo advertí en algunas aspectos. Sí, pero yo nunca digo eso. A mí me dicen mucha gente, es que tuviste una visión profética. Y digo que no, vamos a ser mucho más concretos y mucho más humildes. El equipo económico que hubo en Izquierda Unida entonces, dirigido por Salvador Llobé, fue magnífico, con gente de la talla de Juan Francisco Martín Seco, de Pedro Montes, de Jesús Albarracín, y colaboró incluso Juan Torres, de la talla de Ramón Franquesa, todos estos catedráticos de economía. Y entonces cuando vieron el tratado, en los debates en los que yo participaba, esto no se puede apoyar. O sea, no era una especie de que hemos tenido una visión. No. Está basado en el plan estudio. jóvenes románticos, sino Está basado en el estudio riguroso de los hechos. Pues vamos a hacer un repaso de algunos fragmentos que se comentan en el libro y que también se han comentado en otras entrevistas aquí. Pero para empezar, quizá por la parte más cercana, su comienzo político en Córdoba, que es, digamos, lo que le salta un poco a la fama, me ha causado mucho interés la anécdota que cuenta usted, que me recuerda un poco a una película sobre Nelson Mandela reciente, de que un funcionario se le acerca y le dije mi dimisión, porque claro, soy católico y usted Sí, comunista no querrá trabajar. Era el gerente, era el ingeniero gerente de la empresa municipal de aguas potables. Pero claro, eran los primeros días donde había funcionarios que esperaban, yo que sé, que los metiésemos en un campo de concentración. Y realmente lo que teníamos nosotros era más miedo que otra cosa, porque no sabíamos cómo se manejaba aquello. Tuvimos que aprender rápidamente. Y entonces, efectivamente, soy católico, apostólico, hermano, bueno, haga usted lo que quiera. Pero usted está aquí por gerente de aguas potables, así que usted gestione bien la empresa y punto. Sí, pero no hizo ninguna purga, porque de hecho cuenta que el policía había policías que habían sido franquistas, tal, y ahí... Bueno, si es que yo eso de la purga no lo entiendo, porque, vamos a ver, primeramente uno tiene que tratar de entrada a todo el mundo igual. Y aunque su origen sea... Me da igual, yo siempre he tenido una máxima que en el Frente Cívico he conseguido que se asuma. A nadie se le pregunte de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Para mí es importante. ¿Qué quieres hacer ahora? Tu pasado ya pasó, ¿eh? Y creo que esto es, aparte de que creo que es justo, es más inteligente, porque hay una cantidad de personas que pueden servir para un proyecto avanzado sin estar mirándole la sangre, como la Inquisición. Sí, de quién es su padre o quién tal. Creo que eso es una política equivocada. Yo nunca la hice. Una cosa curiosa, miré en las generales del 77, en las primeras elecciones democráticas, sí, en Córdoba, el partido más votado es el PSOE, con el 33% de los votos, por detrás UCD, y en tercer lugar el Partido Comunista, con un 16%. Eso son las generales del 77. Pero ya en las municipales del 79, y ya es usted, la lista que hace usted, la más votada. Sí. Bueno, realmente yo soy alcalde por la confluencia de tres fenómenos que yo sitúo con el siguiente orden. Primero, el Partido Comunista de España era un partido muy imbricado en la sociedad. Asociaciones de vecinos, fábricas, centros culturales. En segundo lugar, porque tenía una dirección muy equilibrada entre obreros e interprofesionales, muy bien trabada. La segunda cuestión es que el Partido Socialista Obrero Español no puso al candidato que debiera, que era un tal Joaquín Martínez Portman, que fue senador. Que luego fue candidato por el PSOE. Efectivamente, no sí, pero no lo pusieron y hubiese ganado, porque él era conocido en Córdoba, yo no era conocido. Y en tercer lugar también porque la derecha cordobesa se abstuvo, no fue a votar, no confió en el equipo de UCD. Estos tres
estas tres circunstancias me hicieron alcalde. Claro, cuando el PSOE presentó ya a Joaquín Martínez Bormann en la segunda, también cometió el segundo error, ¿no? Porque yo soy alcalde, aparte de porque soy el representante de la lista más votada, por el pacto que hubo, firmado por Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, al cual se adhirió Alejandro Rojas Marco. Entonces me votaron PSOE, PSA y Partido Comunista. Usted detalla en el libro cosas que no eran muy conocidas, de que quizá la oposición del PSOE con usted en aquellos primeros años no fue todo lo limpia que podía haber sido. No fue en absoluto limpia, porque además todo lo que yo afirmo en ese libro lo puedo demostrar. Tengo un magnífico archivo. Nosotros formamos gobierno, los 4 partidos políticos. El gobierno aquel de concentración duró 2 años, la mitad de la legislatura, porque había tantas cosas que hacer que las diferencias ideológicas cuando se trata de limpiar una calle o poner una farola no son elementos por tener que discutir, porque esas son cosas muy concretas. Y duró 2 años y hubo una acción constante y permanente de los concejales del Partido Socialista Obrero Español, sí. Y fíjese, de oposición, me refiero, de oposición, y estaban gobernando, pero eran miembros del equipo de gobierno. No fue, exactamente. Fíjese qué curioso que, detallando todo lo que usted detalla, lo de que montaron con el viaje ficticio y tal, en las municipales del año 83, municipales en las que el Partido Comunista de España, en casi todos los ayuntamientos, pasa a tener la mitad de lo que tenía, y el PSOE a arrasar en prácticamente todos los municipios de España, resulta que en Córdoba pasa el PC de 32.000 votos en las del 79 a 80.000 votos en las del 83, y el PSOE pasa a tercera fuerza. Que sí. Es con esta portada del Diario de Córdoba, que escoge el titular muy apropiado dado los resultados de Irresistible Anguita. Se dio no ahí, me acordaba yo de esa portada, no me acordaba. Se saltó ahí la tendencia de toda España en Córdoba. Bueno, es que en Córdoba pasaron cosas que en cierta medida nadie esperaba. Pero son hijas de varias cosas. La primera, que nosotros fuimos sin tener gran idea de cómo funcionaba la máquina, pero sí con un proyecto político. Y sabíamos que había problemas en Córdoba vitales. Había una población importante que no tenía agua ni alcantarillado. No había infraestructura de ningún tipo. Pero sobre todo, lo más importante era llevarle a la población de que aquel equipo que era comunista pues iba a intentar resolver problemas, no a crearlos. Y que cuando había que hacer firmeza, éramos firmes. Por ejemplo, es la primera vez que durante 2 años, una vez a la semana, en cada emisora de Córdoba que conectan entre sí, va el equipo municipal en línea directa a discutir con la gente durante 2 horas. Eso nunca había ocurrido. Y es la primera vez en que el alcalde se va por ahí, coge una pizarra, que es verdad lo de la pizarra, y explica el presupuesto. Eso en Madrid no lo hemos visto. Por una razón fundamental, porque es que la gente tiene que saber. Y a partir de que sepa, que asuma su responsabilidad. Yo creo que la política fundamentalmente es didáctica. El político llega a una serie de instituciones y allí conoce cosas. Esa está para repartírselas a la gente, para que ella también se responsabilice. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere participar, porque así no se responsabiliza. Y esto parte de una filosofía que tenemos clara. Nosotros llegamos al ayuntamiento y esa casa no era nuestra. Teníamos que administrarla, pero no era nuestra. No teníamos por qué estar defendiendo esa estructura, teníamos que cambiarla. Esto es cuando se va a los cargos con una idea política. Cuando se va al cargo por el cargo, las cosas salen de manera distinta. Antes de saltar a la política nacional, el último punto que podría preguntarse mucha gente pensando en Córdoba es: ahora en Córdoba gobierna el Partido Popular y además con mayoría absoluta. Sí. Y la segunda fuerza es un partido que fundó un empresario inmobiliario con algunas sospechas en su entorno. Claro, que ha sido condenado por el caso Malaya. Sí. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Porque yo, mirando la historia de Córdoba, pregunto, y me interesa más su opinión, si 2 factores han podido influir. A lo mejor no tienen nada que ver, pero un factor que he encontrado es que en el año 95 Izquierda Unida presenta como candidato a una persona que ha sido condenada por prevaricación, y en el segundo caso, que la otra alcaldesa de Córdoba, que usted conoce muy bien, ahora es miembro del Comité Federal del PSOE. ¿Han podido influir estos factores o...? Vamos a ver, en primer caso, pues hubo una condena del compañero Herminio Trigo, que él vio su fotografía por las calles de Córdoba, condenado, creo que no tuvo que presentarse. Además, como lo dije en su momento, pues no vuelvo aquí. Pero bueno, lo presentaron y después él, cuando terminó, se pasó al PSOE. Ese dato es importante, ¿no? Que le había puesto los carteles de condenado. Y en el caso de esa señora que usted me ha nombrado, es un caso flagrante, porque
dejar la alcaldía en un momento determinado, sin avisar a nadie, sin decírselo a nadie, 24 horas antes, es una cosa que se estaba ya gestionando de hacía tiempo, es algo que yo califico de infamante. Pero bueno, todo esto, más toda la actuación anterior, que yo no voy a referirme concretamente, pero me van a entender ustedes. En política hay que decir que no a la ciudadanía, a veces. Se puede uno equivocar. No se puede estar diciéndole a toda la gente sí, 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 te lo arreglo, te lo arreglo, te lo arreglo, cuando hay cosas que no se pueden hacer. Si algo marcó nuestra corporación fue la franqueza. Mirad, no se puede hacer por esto. Aquí están los números. Yo sé que te vas a enfadar, pero no se puede hacer. Hay que hablar con claridad a la gente. Y si hay alguno que se enfade y dice no te vota, ¿qué vamos a hacer? Pero el voto a toda costa no se puede hacer. La ambigüedad calculada no es un estilo que usted practique. No, jamás, 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 jamás. Yo me decanto, esto es así. Mira, lo que no sé, hay momentos en que puede ser uno muy prudente, pero la prudencia no puede confundirse con oscurantismo, en absoluto. Vamos a hablar un poco de la política a nivel nacional. El libro comienza con el fracaso del PC en las elecciones del 82, sí. Aunque se analiza un poco si esa política que califican como errónea venía un poco de antes. A mí me llama la atención un dato, que es que usted cuenta que en el Congreso del año 83, que en la prensa, no sé si diciembre creo que es 83, que en la prensa lo presenta como un congreso entre los gerardistas y los carrillistas, como lo presentó, lo presidió usted, no tenía yo ese dato, sí. Y además en contra de su voluntad. Cuenta que usted... Sí, a mí me tuvieron que convencer. Para presidir un congreso que sí, no era algo, digamos... Me llamó Gerardo, me dijo que me insistió y acepté. Y fue un congreso tenso, duro. Le diré un detalle. En 5 días dormí 8 horas. Y me mantenía porque utilizaba algo que no aconsejo que se haga, pero me lo aconsejó un médico. Coca-Cola con aspirina. Y eso producía un aguante físico porque tenía tantos problemas que no salía apenas del Palacio de Congreso, día y noche. Claro, al 5.º día caí totalmente exhausto, ¿no? Uf. La verdad es que de aquel digamos, conflicto, aquí estuvo don Julián Ariza, que podemos calificarle como un representante de la corriente que podía encabezar el señor Carrillo, y él nos definió el conflicto en que, según su visión, el señor Carrillo quería un entendimiento con el PSOE, entendía que tenía que haber una causa común, y aseguraba que en el PC había crecido el sector que él definió anti-PSOE, encabezado por don Gerardo Iglesias, y donde, si me permite, creo que le sitúa también a usted. Estamos hablando del año 83-84, y dice, eso es lo que acabó con nuestra expulsión del PC. Vamos a ver, hay que ver, cuando se cuenta la historia olvidando los datos, lo que voy a decir yo está avalado por documentos. El señor Carrillo, en el año 84, en enero, era miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España y yo entonces entré en la dirección, compartí con él y tengo tomada anotaciones de una intervención donde dice: al Partido Socialista hay que hacerle un agujero en plena línea de flotación. Tomé nota. Y entonces se nos acusaba por parte de él, y lo que estoy diciendo lo tengo documentado, de que éramos muy suaves y muy flojos con el Partido Socialista. El señor Carrillo no fue expulsado por esa posición, no. El señor Carrillo fue expulsado porque desobedeció los acuerdos del Comité Central del Partido. El señor Carrillo dice en unas declaraciones que tengo: me paso por el arco del triunfo los acuerdos del Comité Central. Eso en cualquier otro partido lo hubiesen echado. Sin embargo, se aguantó, contra mi criterio, Gerardo Iglesias fue más dúctil, más flexible y aguantó hasta que no hubo más remedio. Entonces, yo invitaría a estos compañeros, yo no quiero líos, pero cuando quieran, con documentos por delante, veremos estos casos. Y ahí detallan cómo fue el comienzo de la gestación de Izquierda Unida, que comenta usted que no empezó a gestarse ni por la OTAN ni como convocatoria por Andalucía, que es lo que algunos pensaban, sino que en el fondo su origen fue la propia derrota del 82, lo que forzó a que cual ave fénix... Sí, lo que pasa es que Gerardo Iglesias, el nuevo secretario general, pone en marcha una política que se llamó de convergencia, buscando una unidad de fuerzas a la izquierda, de movimiento, de colectivo, para construir una alternativa. Eso se llamó política de convergencia. Por cierto, criticada ferozmente por Santiago Carrillo. Llegó a decir: la convergencia es sectaria. Esta frase la tengo apuntada en su intervención. Pues tengo que se produzca una evolución. Luego... Lo que pasa es que la convergencia, al llegar a la OTAN,
aquello cuaja en Izquierda Unida, mientras que ya en Andalucía funcionaba convocatoria. Entonces, cuando yo llego a ser secretario general del PC y coordinador de Izquierda Unida, a lo que era una alianza electoral Izquierda Unida, le enchufamos todo el conocimiento y toda la elaboración teórica de convocatoria. Y se mantiene, de hecho, la marca convocatoria por Andalucía. Que se mantiene, allá abajo sí. Que es una... La marcha del señor Gerardo Iglesias es un periodo del que no me ha quedado claro muy bien cómo se produjo, porque Enrique Curiel, digamos, empieza la crisis cuando da el portazo y se va en diciembre del 87. El señor Iglesias decide que él no quiere seguir. Usted comenta que usted le dijo, yo te apoyaré, tú sigue, y él se metió en el que no quería. Bueno, Gerardo Iglesias es una persona que muy honesta, que no quiso ser secretario general, se negó. Lo presionaron hasta que, según me cuenta, yo no entonces formaba parte de la edición, dijo, bueno, ya que me obligáis, pero os advierto que yo voy a ejercer. Lo eligen, se va a Asturias a recoger sus cosas para traérselas, y cuando vuelve se encuentra que don Santiago Carrillo ocupa su despacho y le está diciendo, tú seas el secretario general, pero yo soy el líder de esta fuerza política. Vamos la cosa. Entonces Gerardo tiene que luchar contra esa fuerza que hay dentro del Partido Comunista de España, que le está cuestionando permanentemente su dirección, cuando fue obligado a ser dirigente del partido. Y entonces él pone en marcha la política de convergencia. Pero se le enfrentaron, los que estábamos con Gerardo, pues veíamos que aquello iba a terminar mal, porque él fue una persona muy honesta, muy consecuente. Pero había otro problema, no solamente ese. Otro problema que lo ha tenido el Partido Comunista y lo tiene, y que lo ha heredado Izquierda Unida: la posición ante el PSOE. Este es el problema que nunca termina de aclararse. Yo soy partidario de entenderme con todo el mundo, pero con un programa delante de la mesa. A mí que no me hablen de carné, que no me hablen de símbolos, que no me hablen de historia, porque las fuerzas políticas no son ahora lo que eran antes. Y eso no hay manera de que lo entiendan muchas veces. Entonces permanentemente vuelve a salir el problema. Y bien, Enrique Curiel pasó al Partido Socialista, y todos aquellos compañeros y compañeras de Nueva Izquierda están todos ya en el Partido Socialista, que tenían que haberse ido entonces, que es lo que querían. Pero ellos querían haberse llevado al resto del partido. Y usted, si yo no quiero, ¿por qué me voy a ir? Dedica bastantes capítulos a hablar de lo de Nueva Izquierda. Luego le preguntaré por ese tema, pero hay un tema ya que he metido el pacto con el PSOE que me llama la atención cuando lo he visto en las hemerotecas, que es el de las elecciones del 93. Y no Caramba, está usted bien documentado. Sí, es que es bastante apasionante el tema. No, es que a mí me gusta la gente que se documenta. Pues le cuento una cosa que me llama mucho la atención, que es la postura editorial del periódico generalista más leído de España. Para los internautas que no sepan muy bien de lo que hablo. 8 de mayo del año 93. Javier Pradera en El País. Dice, las gentes que militaron antaño en el PC tendrán ciertas dificultades para reconocer la retórica marxista en una figura como Julio Anguita. 9 de mayo del 93, Juan Luis Cebrián, el consejero de la prisa, escribe: un pacto de gobierno del PSOE con Izquierda Unida es juntar tragedia y desastre. Recordemos el legado de caos, fascismo, hambre y opresión que los regímenes del socialismo, conducidos por personajes tan pintorescos como Anguita, han producido en Europa. Esto es 8 y 9 de mayo del 93. 12 de mayo del 93, Julio Anguita dice que el país le está presionando para que pacte con el PSOE. Sí. Aparentemente hay una contradicción entre lo primero y lo segundo, aunque lo que está claro es que había un ataque editorial. Anguita y sus compañeros creo que lo teníamos claro. No se cuenta nunca que yo le he ofrecido pactar a Felipe González en la tribuna del Congreso y que no se me ha hecho caso. No se dice que llegamos a negociar durante 4 meses un programa de gobierno, porque eso distorsiona la mala imagen creada sobre Anguita de que no estaba dispuesto a dialogar. Lo que siempre he dicho, que yo dialogo con el PSOE con un programa. A mí que no me cuente, es que es un partido de izquierda. Quiero saber para qué pacto. Bien. Estos escritos de estos señores, pues son los escritos que se me imputa además todos los males de la Unión Soviética y los crímenes y demás. Bueno, eso ya implica la catadura moral de quien escribe. No lo voy a comentar. Lo que ocurre es que en una entrevista pues se me aconseja que me vea con Felipe González. Y digo, si yo no tengo ningún problema, ¿cuándo me he negado? ¿Eso aconsejan? Los del país. Y digo, si no tengo problema. Y no, verás,
Se trata de que tú vayas un día, haya mucha gente, y os veis en los jardines dando un paseo, es decir, una especie de, ¿qué diría yo?, de amante menor. Y digo, mira, yo entro en la Moncloa a tambor batiente, y entonces se me conoce. Yo no voy a ser el apoyo vergonzante del Partido Socialista. A partir de ahí yo he sido en esto muy claro, ¿eh? Yo no engañaba a nadie. Repito, yo pacto con quien sea, pero con el programa. El pacto forma parte de nuestra vida. Usted pacta con su mujer, su compañera, sus padres, con los compañeros de trabajo. Yo pacto todos los días con mi mujer. En las relaciones sociales tenemos que pactar, si no el mundo sería un infierno. En política no digamos. Luego el problema no es que se pacte, el problema es qué es lo que es el pacto, cuáles son sus contenidos. Y ahí es donde el Partido Socialista nunca ha querido entrar. Ha preferido poner en marcha de que la izquierda tiene que unirse, de que la izquierda tiene que combatir a la derecha, discurso retórico y vacuo. Porque cuando ha gobernado, ha tomado determinadas medidas que después ha tomado la derecha. Y si no, yo hago una pregunta. ¿Quién ha cambiado la Constitución española para que el pago de la deuda sea antes que otra cosa? Cambio acordado por PP y PSOE hace un par de años. Entonces, todo esto en el libro se va justificando con documentación. Y hay un documento muy importante cuando José María Aznar nos ofrece por escrito, que yo tengo el escrito, que si le apoyamos la moción de censura, echan a Felipe González y él se limita a gobernar para mantener la administración mientras convoca elecciones. Se dice que no. Si hubiésemos querido, hubiésemos echado a Felipe González, porque teníamos suficiente apoyo que darle al PP, y no lo hicimos. Pero estos son datos. Ellos hablan siempre de intenciones. Cuando yo hablo de datos, ya se callan porque no pueden contestar los datos. Pero me reconozca que se consiguió que calara la idea de la pinza. Sí, consiguió calar, pero caló por dos razones. Una, porque la pinza es un endiablado montaje muy inteligente, pero para mentes perezosas. Me voy a explicar. Tiene todos los ingredientes de una película de spaghetti western. El bueno, el PSOE. El malo, el PP. El traidor, Izquierda Unida. Y con eso la gente enseguida reparte, no quiere pensar más. Y en segunda razón, porque hubo dirigentes de Izquierda Unida que se lo creyeron, o quisieron creyérselo. Hoy están en el PSOE. Por un último tema relativo a esta historia, llama la atención en el punto de vista mediático, que es un tema que en periodista digital nos interesa mucho, en ese momento los medios que pudieran considerarse lo más parecido a la izquierda en medios de comunicación, en Madrid al menos, se posicionaron todos con la teoría de Anguita es un apoyo del Cascos, un apoyo del PP, y estoy pensando en el diario El País, pero estoy pensando también pues en los programas de humor que había en aquella época, desde las noticias del Guiñol, cada quien caiga de Wyoming, siempre se representaba como el que apoyaba. Y es verdad que había algún dato que solían insistir mucho. Uno era la supuesta reunión con la señora Aznar, orquestada por Pedro J. Ramírez, y otro que usted apoyó la ley del fútbol y al señor Gómez de Liaños. Entonces, con esas cosas decían, pues, Anguita, el apoyo del PP. Sí, señor, yo cené con el señor Aznar, y siempre digo, ¿y qué? ¿Con quién ha cenado el señor González? Vamos a hablar aquí de sus cenas, pero ¿por qué hay que hablar de la cena? Yo he cenado con quien he querido. ¿En qué me he comprometido en la cena? Absolutamente en nada. Pero se trata de lanzar la imagen. Porque yo era el que no aceptaba pactar con el PSOE para ir de criado del PSOE. Lo que se me imputa de la famosa pinza, con los datos que me ha dado usted de la cena y me ha dado otro. El de la ley de fútbol que decían, sí. Y Liaños. Pero cuando la campaña de la pinza estaba en su esplendor, yo redacté a mano un folleto que se imprimió así con cerca de 2 millones. Se repartió en la puerta de los metros de Madrid. Decía, votaciones del PSOE y del PP. Esta. Votaciones del PSOE con Izquierda Unida, menos. Votaciones del PP y de Izquierda Unida, una. ¿Dónde está la pinza? La pinza la hicieron ellos dos contra los trabajadores. Pero claro, como la prensa en cierta medida estaba asalariada, porque estos señores realmente lo que tenían un proyecto y escribieran cosas tremendas, con una falta a la deontología profesional que asusta. Bueno, han tenido que pasar los años y yo he tenido que tener mucha paciencia para ahora decirle, bueno, miren ustedes dónde están. Están todos en el Partido Socialista. ¿Qué han hecho de sus vidas? ¿Qué han hecho de su militancia? Ahora es cuando se puede hablar. Un punto curioso, hay una portada ABC que me ha divertido mucho del año 95 que decía
que nadie se engañe. Después de las elecciones municipales, el PSOE pactará con los comunistas de EU, decía el titular de ABC. Y es verdad que si uno mira los votos, pues por ejemplo, Antonio Romero podría haber sido alcalde de Málaga si el PSOE hubiera apoyado, Herminio Trigo podría haber sido alcalde de Córdoba en el año 95 y el PSOE hubiera podido mantener la presidencia de Asturias. Pero no hubo acuerdo político. Efectivamente, no hubo acuerdo por la misma razón. No quisieron que hubiese un alcalde en Málaga y ni otro en Córdoba. Desde entonces en Málaga gobierna la derecha por mayoría absoluta. Ya lo sé, pero mire usted, si es que aquí en esta parte se hablan y si no se dan datos. Por ejemplo, ellos han contado, como prueba de la pinza, que en unas elecciones andaluzas el PSOE pierde la mayoría absoluta y se le dice, oiga usted, deje usted la presidencia del Parlamento, por lo menos. Con Rejón. Eso es. Y entonces, ante la negativa, el PP apoya a Izquierda Unida para tener el presidente de la Cámara. Horror, la pinza. Bueno, pues eso, exactamente lo mismo, hizo el PSOE en Cataluña. Recibió el apoyo del Partido Popular para colocar al señor Raventós de presidente del Parlamento. Y en el País Vasco también. Pues sí, pero lo que pasa es que sueltan cosas y las mentes, repito, perezosas, no se paran en reparar, no tienen memoria, no cultivan. La memoria es muy importante, ¿no? Sobre esa base no se puede montar política, eso no es política. Eso es una cosa que tiene un nombre muy feo. Vamos al terreno del que ahora se está hablando mucho y que llama mucha atención leer lo que escribían ustedes cuando se aprobó, que es Maastricht. Algo ha comentado ya. Sí. El tema del gran debate de Maastricht. Objetivamente no se puede negar que Izquierda Unida fue quizá el partido político que por lo menos de caras para afuera más hizo debate cuando se estaba haciendo la votación de Maastricht, que por hemerotecas da la impresión que el resto de partidos pues se indicó a favor y ya está. Y aquí hubo un debate muy fuerte y muy público. Muy fuerte, sí. Lo llamativo es que y me leo en los papeles que he leído yo en hemeroteca, es que dicen que se acuerda votar abstención, y eso pero luego llega la votación y 8 y 8. Que da una imagen muy dividida de que... Sí, efectivamente. Nosotros estábamos en contra de Maastricht, pero para evitar que se rompiese el grupo, tendimos la mano y dijimos, votemos abstención. Ellos se negaron. Votar sí. Esto debe quedar claro. Repito, que los que estábamos convencidos de que Maastricht era un auténtico desastre, como después se ha visto, dijimos, seguimos enfrentados a Maastricht. Pero en el acto parlamentario, si os parece, nos abstenemos y los dos confluimos. No. Se empeñaron en votar que no y se rompió el grupo parlamentario. Sí, efectivamente. Cuando estuvo aquí doña Cristina Almeida y preguntamos por esta cuestión, ella nos comentó que como sanción por haber hecho esa abstención en las siguientes elecciones, usted la mandó a los últimos puestos de la lista por Madrid, a ella y creo que dijo al señor Sartorius. Hombre, repito, para hablar hay que tener pruebas. Mire usted, protestaron porque creían que no iban a ir en la lista y pidieron primarias. Exigieron primarias y se hicieron primarias y la militancia de Madrid los echó a los últimos sitios, no yo. Es importante. Es que esto hay que contarlo. Cuando fueron primarias, hizo la campaña de las primarias y se votó y la militancia los echó a los últimos lugares, no anguita. Por eso digo que cuando se llega a un sitio como estos hay que tener datos, porque si no se miente, se engaña y después se hace el tremendo ridículo. Lo que sí hay que decir es que en la política de listas, en las europeas, puso como cabeza de lista a alguien que en el tema de Maastricht se había votado de una manera diferente a la suya, Alonso Efectivamente, Puerta. Alonso Puerta, ¿por qué? Porque en política hay que tener en cuenta también la relación de fuerzas y yo sabía que tenía un equipo muy fuerte, anti-Maastricht, y que Alonso Puerta tenía la capacidad en Europa de acercarse a otras sensibilidades y decía, no importa, porque el equipo está ahí. Y efectivamente fue el equipo el que fue encaminando la política. Si yo no creo que haya sido sectario, en absoluto. Un último contraste en cuanto a otras personas que han pasado por aquí, el tema de las fusiones. Aquí el señor Carrillo escribió en su último libro que la fusión del PCPE en su reintegro con el PC, con usted ya secretario general, fue forzada por la Unión Soviética y que al señor Gallego le supuso una humillación. Y luego el señor Ariza nos dijo que ellos querían cuando le pregunté por qué el PT se integró en el PSOE, dijo porque el señor Anguita no permitió que volviéramos al PC. Este sería nuestro último... Bueno, ahí hay una parte de verdad. En el libro algo está recogido de ese tema. No, si lo voy a decir, vamos a ver.
Cuando yo iba a secretario general, yo tengo muy claro, y otros compañeros, no solamente yo, que el proyecto estratégico del PC se llama Izquierda Unida. Una Izquierda Unida a la cual el PC se debe, no al revés. Santiago Carrillo y demás compañeros dicen que eso es sectario y que la creación de Izquierda Unida es algo que ellos no están de acuerdo. Entonces vamos al problema de la unidad de los comunistas. Había tres fuerzas comunistas: el PC, mayoritaria; el PCP, que es una decisión favorecida por la Unión Soviética; y el Partido del Trabajo de Santiago Carrillo, que fue por el que fue expulsado, porque creó un partido estando todavía en el PC. Bien. Cuando se habla de unidad, yo hablo de unidad con aquellos que se asemejan a lo que yo pienso, o yo a lo de ellos. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a la unidad con Santiago Carrillo, que está discutiendo y negando el proyecto fundamental del PC? Que la Izquierda Unida. Claro, mientras que el PCP acepta el proyecto de Izquierda Unida. La cosa está clarísima. ¿Cómo voy a llegar a la unidad con alguien que se cuestiona mi política? No es la mía, la de la mayoría. Y efectivamente, cuando se invita en la fiesta del PC, que yo hago el discurso de invitación, yo soy muy claro. Los compañeros del PCP, os tiendo la mano de Partido Soberano, vamos a hablar. Y sin embargo, le digo a lo de Carrillo: este es vuestro partido, venid. ¿Hay una diferencia? Pues claro que la hay, pero fue aposta. Pero lo digo clarísimo. Yo no puedo ir a una alianza con alguien que se cuestiona el proyecto al cual yo creo que es el más importante, el cual yo creemos, porque aquello son decisiones que siempre se tomaban colectivamente. ¿Y a nivel personal cree que el señor Gallego se sintió molesto en ese regreso? En absoluto, encantado de la vida. En absoluto. Porque yo fui con el señor Gallego en la Unión Soviética, la única vez que en mi vida que está en la Unión Soviética. Y fui ella a arreglar lo que la Unión Soviética hizo de malo. Allí lo arreglamos, sí, efectivamente. Vamos a hablar un poco de funcionamiento interno. En 3 ocasiones usted ha renunciado. Dicen que los políticos dimiten con mucha dificultad. En su caso, en 3 ocasiones ha dimitido como coordinador general de Izquierda Unida, ¿no? En el 92, en el 99 y en el 2000. Serían las 3 dimisiones. La más interesante quizás sería la... Bueno, la del 2000 ya estaba ya decidida. Es decir, sí, yo ya estaba deseando irme. De tal manera que cuando me anuncia el médico que me tiene que operar, ya a punto de la campaña, yo sentí alivio. Dije: ahí os quedáis con eso. Lo digo tal como lo he escrito y lo pienso. La primera fue porque nuevamente, Nueva Izquierda toma una decisión en el País Valenciano que atenta contra los estatutos. Solamente podía autorizárselo aquello el Consejo Político Federal. Ellos pasan, van a la presidencia, ganan la votación y digo: esto tiene que hacerlo según los estatutos. Pasan. Que era la presidencia en vez del Consejo Político. Y yo dimito. Ahí os quedáis con el problema. Sabe que Francisco Bustelo sobre eso escribió que usted se comportó como Felipe González, dijo, con el marxismo, de no se hace lo que quiere y dimite. No, pero es distinto, porque ahí el señor Bustelo fue muy ligero de lengua. Aquello es una cuestión de tipo teórico y político, de política. Lo mío fue estatutario. Las normas que estos señores exactamente violaron la ley, la federal y la valenciana. De modo que no es lo mismo. O sea que el señor Bustelo debía enterarse un poquito más. Y luego en el 99 dimitió en las 3 municipales, pero luego siguió un poquito más. Cuando se pusieron las 6 municipales del 99, parece que también dimitió ahí. Dimití, pero un momento. Hubo un sector que dijo que no. Dije: un momento. Vamos a discutir esto. Si dentro de 2 meses, creo que se mantiene, yo me voy. Y entonces dijeron no. Me pidieron que siguiera. ¿Está claro? Me pidieron que siguiera y seguí. Y sobre la tercera, que ya me ha comentado, veo que no coincide con lo que a mí me habían dado a entender aquí tanto la señora Mida como don Pablo Castellanos, que decían como que el núcleo del PC iba echando a todos los secretarios generales y que el mismo núcleo del PC que había echado a Carrillo y a Javier Iglesias luego le había echado a usted. Pero me ha dicho usted que usted no se siente echado, sino que se fue por... Primeramente, yo creo que el relevo que se produjo en el año 98, que va a ser ahora pues así como 15 años, fue el relevo más modélico que ha habido nunca en el PC. La Secretaría General pasó de Julio Anguita a Paco Frutos sin ningún problema. Sin ningún problema. No fue víctima de ninguna operación, de que le hicieran la... No. Mire usted, a mí hay una cosa que me molesta mucho, y es toda intervención de un político que habla por hablar, que no tiene datos. Y eso es doloroso, porque así después se quejan de que la gente vea la política.
Cuando se viene ante un micrófono hay que saber qué se está diciendo y aportar las pruebas, y no me va a callarse. O sea que entiendo que no hay nada más que hablar de ese tema. El tema de Iniciativa per Catalunya es un tema que a mí me causa mucho interés, porque ahora cuando se habla mucho del PSOE y del PSC, que dicen, pero es lo mismo el PSC que el PSOE, es otro partido, en Izquierda Unida se puede ver que hubo cierta similitud, ha mencionado el caso de Valencia, con el caso de Galicia y Cataluña. Fíjese que curioso, le pongo un ejemplo que a mí como estudiante me llama mucho la atención, cuando se vota el plan Ibarretxe, que eso es mucho después, ya no está usted, pero dices, qué curioso que se vote el plan Ibarretxe en Madrid y resulta que Esquerra Batua vota a favor, Izquierda Unida vota en contra y Iniciativa per Catalunya se abstiene. Digo, tres posturas diferentes en una coalición que supone que es el mismo proyecto. Retrocedemos al año 97, que es cuando se hizo la ruptura. ¿Por qué decide usted algo que no hace, por ejemplo, el PSOE con el PSC o no le quería hacer el PP con UPN? Es decir, si no somos lo mismo, cada uno por su lado. No, la ruptura... Un momento, es que aquí hay un problema de fondo que yo nunca he estado y no he podido solucionarlo. El Partido Socialista Unificado de Cataluña y después Iniciativa per Catalunya era una fuerza independiente. No era Izquierda Unida. No, independiente. Teníamos una relación confederal. Ellos participaban en nuestros congresos, decidían la política nuestra. Nosotros no podíamos participar. Aquello me parecía y me sigue pareciendo injusto. No tiene por dónde cogerse. Pero bueno, existía y no pude cambiarlo. Iniciativa per Catalunya, en unas elecciones vascas, apoyó la candidatura de Euskadiko Esquerra. En vez de la Izquierda Unida. Y el entonces secretario general Rafael Rebo se fue a hacer propaganda electoral contra Izquierda Unida, en territorio de Izquierda Unida. Ellos, que hablaban tanto de la independencia de Cataluña, no tuvieron rubor en irse a otro sitio a chantajear a la formación hermana. Fuimos tan condescendientes o tan débiles que callamos y pasamos aquel mal trago. Eso no lo hubiese aguantado ningún partido político, ni el PP ni el PSOE. Se me dice que no. Pasó el tiempo y una mañana me llama desde Galicia Anxo Guerreiro, ya fallecido, y me dice, oye Julio, dentro de una hora firmo con el PSOE un acuerdo de gobierno. Me acababa de enterar en ese momento que una federación de Izquierda Unida hace un acuerdo con el Partido Socialista y el coordinador general se entera una hora antes. Aquel acuerdo era ilegal ante la dirección federal. ¿Por qué? Porque los estatutos decían que todos los acuerdos que se hagan en una región o comunidad autónoma o nacionalidad con partidos del Estado tienen que tener la autorización de la dirección federal. Pero también era ilegal ante la legalidad gallega, porque aquel pacto tenía que haber decidido el máximo órgano y lo organizó otro. Cuando ante la evidencia decimos que eso es ilegal, lo decimos nosotros y lo dice la mayoría de la dirección gallega. Geluco se va, se divide. Y en ese momento los señores de Nueva Izquierda y los de Iniciativa dicen que van a hacer campaña. Esto es intolerable. Que gente de Izquierda Unida, a alguien que se ha saltado la autoridad de los estatutos, hagan campaña apoyando a candidatos contrarios a Izquierda Unida. Fue como la gota que colmó el vaso de la dirección. En este momento aquí partimos, espera, y se acabó. Pero esta es la historia. A mí me gustaría que cuando ellos hablen, cuenten también la historia, a ver si la tienen. En el libro se hace un perfil de una serie de personalidades muy destacadas que conoce todo, pues, don Adolfo Suárez, don Felipe González, don José María Aznar, y a excepción de la pasionaria, dice usted que el balance que hace de todas estas figuras es negativo, aunque le dice un tema interesante, dice, para elogiarlas hay que convertirlas en o hay que humanizarlas y no dejarlas en en la divinización. Creo que es más o menos lo que me parece entender de ese perfil que usted, todas estas personalidades. Quizá considera que al hablar de estas figuras se ha caído demasiado en la idolatría, No, yo creo que se ha caído en seguir el montaje. Es decir, la transición se ha montado sobre montajes. La transición se ha montado sobre verdades a medias, sobre mentiras a medias, sobre silencios conniventes de los medios de comunicación, porque interesaba. Y entonces Suárez es alguien muy importante a la hora de la transición, pero tan importantes son los demás. Es el que tiene el valor de enfrentarse al ejército, eso nadie se lo puede negar. Pero si los vemos de cerca, con sus errores, yo creo que hay que admirarlos más
que no como dioses, porque no eran dioses. Si es mejor ser una persona normal. Eso es lo que yo quería decir. Y el mérito a Suárez no se le niega. El mérito en defensa de lo que él creía, ¿eh? No es que yo esté defendiendo la transición. Obró como tenía que actuarlo. Supo salir, que el franquismo pasase el río a la otra orilla, y indemne además el franquismo económico, que es el más importante. Sí, eso tiene. Hay dos perfiles que me tengo curiosidad de preguntarle, aunque no están incluidos en el libro, no son quizá tan de la transición, sino posteriores. Uno sería la figura de Rodríguez Zapatero, porque es curioso el cambio que da, porque él cuando llega, lo que se nos vende desde sus rivales, desde la derecha, es que con él viene, digamos, el rencor de la extrema izquierda, el hombre que digamos a recuperar la reivindicación de la República, el hombre que... Y de hecho, electoralmente en el 2008 le quita bastante a Izquierda Unida. Pero en cambio, después, unas años después, al revés, es el traidor que se vendió a los mercados, que ayudó a la Iglesia. ¿Quién era para usted, ya como alguien más retirado, pero que como testigo, el perfil de Rodríguez Zapatero? Mire usted, hemos vivido todos, y el señor Zapatero también, y el señor Rajoy, una época en donde no se analiza. Todo es la consigna de cada día. Los eslóganes. Sí. En los gabinetes de prensa de los políticos se lanza el mensaje de cada día. Generalmente hecho como se puede. Todavía no he escuchado un discurso político, el que sea, aunque sea enfrente al mío, con datos. Simplemente para a la gente soltarle consignas. Así está la política. A mí cuando hablan los asesores, mire usted, un político tiene que tener asesores de economía, asesores de historia, asesores de sociología, y que deje de lado a los asesores de imagen. No se puede hacer política todos los días recibiendo lo que dice la prensa subrayada por el jefe de gabinete y decir todos el mismo discurso, que consiste en atacar al otro y no decir absolutamente nada. Eso es infamante, y así está la política. La gente se aburre porque no escucha razones, no escucha datos, no escucha proyectos, escucha insultos, y eso es muy triste. Entonces, en esta etapa que está haciendo referencia Zapatero, cree que más que ideología, en esa etapa sería la etapa de eslóganes y consignas. Porque en el fondo no son proyectos distintos. Si usted es igual a otro y usted quiere que lo voten, usted fuerza las diferencias en detalles accidentales. Porque en el fondo, vamos a ver, PP y PSOE, ¿están de acuerdo con la construcción europea o destrucción europea esta? Sí. ¿Están de acuerdo con la OTAN? Sí. ¿Están de acuerdo con el cambio de la Constitución? Sí. ¿Quién hizo la primera reforma del mercado laboral? ¿Quién empezó a privatizar? Si son almas gemelas. ¿En qué se diferencian? En detalles, obviamente, no son iguales, pero están haciendo lo mismo. Y esto que estoy diciendo que parece duro, hombre, es que la realidad no lo está diciendo todos los días, no me estoy inventando nada. Dos puntos, uno secundario y otro más primario que dejo para el final. El secundario sería, tengo curiosidad por preguntarle por la figura del señor Llamazares, no su persona, me refiero en cuanto a lo que fue su política, porque por un lado llegó en parte con su apoyo, usted el señor que le apoyó frente a Frutos en esa asamblea del año 2000, pero luego han discrepado políticamente y de hecho ahora en la corriente que él lidera, pues por ejemplo en el País Vasco ha apoyado una opción diferente a Izquierda Unida, que a mucha gente nos ha llamado la atención, del vuelta a las andadas, como se podría decir. Bueno, vamos a ver, otra vez volver a la historia. El señor Llamazares, desde el momento en que se sabe, y yo he dicho que me voy, yo siempre he procurado que el relevo sea pacífico, lo conseguí en el PC. No hay ningún tipo de batalla interna. Perfectamente. Pues lo mismo intenté con Izquierda Unida. Y entonces me reuní con dirigentes pidiéndoles un sondeo de opinión. Y los dirigentes, por abrumadora mayoría, me dijeron que Gaspar Llamazares. Pero es que esto lo he hecho por escrito. Yo tengo todos los escritos de los dirigentes del PC sobre el tema de la sucesión. Que vamos, que no lo tiene el PC. Siempre digo, se lo tengo que llevar y que me llega una fotocopia. Entonces, cuando yo hago la propuesta, la hago porque tengo el respaldo por escrito de quienes después se olvidan de lo que han dicho en los papeles. Entonces, yo apoyo a Gaspar Llamazares en la medida en que tenía el apoyo mayoritario. Pero tenía el apoyo mayoritario de todos. Lo que pasa que en un momento determinado, Paco Frutos es el candidato en las elecciones del año 2000, sí. 2000, sí. Bueno, y a partir de ahí hay un sesgo, bien porque alguien cree que Gaspar va a cambiar de opinión y yo me vinculo al acuerdo. Y así lo digo en un texto por escrito. Yo he intentado que hubiese un candidato único. Al que no poder ser, digo, yo entonces me atengo a lo que yo discutí con los compañeros y así apoyé.
Cuando ha habido diferencias porque yo entendí que no era correcto, aunque yo no era director de esto coordinador y hablaba un poquito, yo me tiré 2 años sin hablar, el compromiso que tuve, pues claro, han surgido diferencias. No son avisales, pero las hay. Pero vamos, esto lo aguanta cualquier formación política. Estaba contando que cuando se habla de los debates internos de los partidos políticos, que se acusa de falta de transparencia, ha revelado un dato que no se suele comentar mucho, que es que Izquierda Unida permitía que la prensa tuviera acceso a los debates internos de... La única fuerza política de España que ha abierto sus puertas y sus debates a los periodistas ha sido Izquierda Unida, ninguna otra. Pues bien, yo tengo que quejarme, pero no con pena, sino con orgullo y dignidad, que la prensa nunca lo ha agradecido, ni nunca lo ha reconocido. ¿Y cómo se explica que en los años en los que Izquierda Unida tenía mejor resultado electoral, la década de los 90 a la que estamos haciendo referencia, en ese momento no se identifica ningún medio de comunicación, al menos en Madrid, que pueda considerarse próximo a Izquierda Unida? De hecho, el medio considerado de izquierdas era más cercano al PSOE y estaba en contra de la elección de Izquierda Unida. Y si acaso, pues a lo mejor el diario El Mundo, que luego acabó siendo el más cercano al gobierno siguiente. No, el diario El Mundo no era de izquierda ni estaba cercano. El diario El Mundo, en cierta medida, nos apoyaba, porque, si lo tengo que decir claro, los apoyaba porque nosotros teníamos muy claro con el PSOE. Lo que pasa es que yo sabía cuáles eran las intenciones, pero también me daban... Aquí nadie jugaba, salvo nosotros que decíamos, claro, lo estoy diciendo, esto no lo dice nadie. Que sí que ustedes me están apoyando porque tienen una segunda intención, pero yo necesito salir. Yo voy a cualquier medio, hasta cualquier medio de extrema derecha, siempre y cuando yo pueda hablar en directo, porque necesito explicarme. Esta es la razón que pasaba entonces, ¿sí? Pero a pesar de que no tener ningún medio que editorialmente afín a Izquierda Unida, consiguió los mejores resultados de Izquierda Unida. Sí, porque y a pesar de todos los debates internos había un secreto que se ha perdido. Yo no sé cuánto he viajado, cuántas asambleas, cuántas reuniones directas, cuánto proyecto de programa, cuánta sinceridad. Sinceridad. Con lo que el problema es que tenía eso. Están las vísceras puestas en la política, al servicio de una idea, la que fuera. No era política de gabinete, nunca lo fue. Claro, eso llega a una parte de la población, lo reconoce y así fue. Antes hemos hablado el tema de Cataluña y Galicia, no quisiera pasar por encima algo que comentó el tema del País Vasco, que es cuando Ezker Batua firma el Pacto de Estella. En ese momento se dice en la prensa, Anguita está en contra de Madrazo, como que si Ezker Batua lo hubiera hecho sin contar con usted. ¿Qué tan cierto era? Mire usted, una de dos, aquellos periodistas no tenían, como se dice, ni zorra idea, o escribían al dictado. Vamos al grano. Como coordinador general, yo llevaba directamente, no porque yo me encargase en el organigrama directamente, sino porque estaba muy encima de 3 temas. Uno era Europa, otro eran los presupuestos, la política económica, y otro era Euskadi. Lo que se hizo allí, Madrazo y yo íbamos del brazo. O sea, que no había esa... Viene lo de Lizarra, ¿qué te parece? Pero le voy a contar una escena que todos recuerdan, algunos no quieren. Cuando se decide apoyar el pacto de Lizarra, lo decide la presidencia federal casi por unanimidad. Y yo recuerdo a todos los dirigentes, muchos de ellos que después dijeron que no estaban allí, levantarse y felicitar a Javier Madrazo por la valentía que ha traído esta propuesta. Es este coordinador el que dice, bueno, yo estoy de acuerdo, yo voté a favor. Pero cuidado, que ahora va a venir el ataque. Ahora van a venir los medios de comunicación diciendo que si no todo con Batasuna. No importa. Claro, en cuanto empezaron el primer oleada, empezaron a arrugarse unos cuantos. Pero hay más. Ante el ataque es tan brutal que yo propongo en un órgano de dirección, y me dicen que sí, que todos los miembros del Consejo Político Federal, que eran 200 y pico, se comprometen a ir por toda España explicando los contenidos del pacto. A pie de tierra, una asamblea básica. Solamente fuimos 2. ¿Qué ocurre? Que cuando una cosa en política es tomar decisiones, que la gente vota, pero después hay que aguantar el tipo. Cuando yo tomo una decisión, yo he calculado con quién me voy a enfrentar. Y si voto que sí, estoy dispuesto a enfrentarme.
Pero bastaba aquí cualquier editorial del país para que dirigentes empezasen a trastabillar, que se dice en Andalucía. Esto es lo que no se puede consentir. Pero repito, la presidencia federal aprobó casi por unanimidad felicitando a Javier Madrazo. Y esto es un hecho. Pues como hecho queda reflejado. Si pusimos ahora la foto de familia de la Fundación de Izquierda Unida, pues estaba ahí Gerardo Iglesias, Nicolás Sartorius, Enrique Culier, Cristina Almeida, los dirigentes del PASO, Alonso Puerta, Ramón Tamames, que también estuvo por aquí contándose. Resulta que ahora, cuando podría mirarse con cierta reivindicación de, oye, pues igual tenía algo de razón lo que decía Izquierda Unida sobre Europa en el año 86, resulta que de aquellos fundadores no queda ninguno. De hecho, alguien diría que a lo mejor ni siquiera usted ya está en Izquierda Unida. Habría quien podría... No, yo estoy... Sí, porque... Yo cotizo en Izquierda Unida y cotizo en el PC, sí. Pero que no está en la dirección. No, en la dirección no, soy militante de base. Entonces, ¿qué pasó para que si pusimos aquí la foto, se produjera esa desbandada? Usted cuenta que en el caso de don Gerardo Iglesias fue por un tema de las listas en Asturias, algo con... No, Gerardo Iglesias me dijo un día que le habían ofrecido en Asturias hacer lo que yo hice en Andalucía, o lo que hicimos en Andalucía. Yo fui candidato y a partir de ahí creamos durante 2 años todo un programa de gobierno de una manera participativa. Y bueno, magnífico. Y entonces yo contaba con que iba a ser así. Algo debió de cambiar cuando no fue así. Y entonces cuando el tema de las listas de Madrid, las primeras, es cuando él dice, bueno, ¿y yo dónde voy? Y creaba un problema. Siendo Gerardo Iglesias secretario general del partido, en las elecciones del 86, la organización de Madrid, de una manera notable o mayoritaria, quería que encabezase la lista a Nicolás Sartorius. Sin embargo, dentro del partido se consideraba que el secretario general tenía que... Pero costó trabajo, pero así fue. Ya en estas elecciones Gerardo no era el secretario general, era yo. Pero yo incluso no quise el problema. Incluso en una reunión de partido con el acta que existe, digo, yo me voy por Córdoba. Me voy por Córdoba, no creo ese problema, y ahí tenéis un hueco. Porque a mí me da igual ir por cualquier sitio. Pero quedaba quién va primero, Nicolás o Gerardo. Yo digo en la reunión, recuerden ustedes que Nicolás ha insistido en la organización de Madrid, Y entonces se lo digo así a Gerardo, y voy a luchar porque vaya, y dice esa expresión, yo no voy detrás del Golfo de Nico. Eso es así. Y cuando lo de Córdoba dijeron en absoluto, el secretario general tiene... Y ahí está. Esta es la historia, la intrahistoria. ¿Y lo optó por retirarse entonces? Sí, optó por retirarse, sí. Pero, ¿y si hay que iniciar el eslogan facilón de decir ninguno de los fundadores de Izquierda Unida ha aguantado en el proyecto 10 años después? Yo soy fundador de Izquierda Unida. Y he aguantado, y hay montones. Y son ganas de hablar. Mire usted, esto es como dice, ábrete boca y di lo que quieras. Vamos. Decía antes que me había causado mucha inquietud el subtitular de, por usar la palabra utopía, y porque la reflexión que me produce en un capítulo en el que lo cita usted, no quiero pronunciarlo mal, creo que es Fukuyama. Fukuyama, sí. Yo tras leer esa frase interpreté que a lo mejor la idea del señor Anguita como un furibundo anticapitalista no es tal y podría ser alguien que aceptaría un capitalismo si ese capitalismo aceptara los principios de justicia social del marxismo. No, eso es lo que dice Fukuyama. Pero Julio Anguita aceptaría... No. Pero verá usted, no por una cuestión estética. Yo soy anticapitalista, pero vamos, razonadamente. Yo como conocedor algo de la obra de Marx, el primer texto que yo leí fue el Manifiesto Comunista, y el Manifiesto Comunista es una alabanza a la burguesía. Es que yo invito muchas veces a habitantes a hacer el favor de leerlo. Que mejor muchos antimarxistas no han leído. Que Carlos Marx dice la burguesía ha conseguido maravillas superiores a las pirámides de Egipto, es decir, ha movido los medios de producción, ha estabilizado el comercio, hace un canto grandioso, pero dice, pero ya ha llegado a su fin. Entonces yo reconozco, y además estoy algo de decirlo, que el desarrollo del capitalismo ha conseguido cosas, a cambio de horrores. Pero ya no puede salir, porque el propio Schumpeter, economista de los años 50, decía el capitalismo morirá de éxito. Entonces, mi posición anticapitalista es una posición razonada. Es más, cuando digo anticapitalista yo no me refiero a personas, me refiero a valores, a modos. Un capitalista, un señor, puede ser una excelente persona. Y un obrero puede ser un rufián. El problema no es ese de buenas o malas personas, sino de lo que objetivamente conduce un sistema u otro. O sea que soy anticapitalista razonado. Pero permítame que coja esa palabra razón para decir, cuando ahora se ve el tema del 15M,
un rechazo ya al bipartidismo, cuando ya a estas alturas yo creo que nadie defiende con mucho orgullo muchos hitos de determinadas cosas que a lo mejor hace 10 años eran más intocables, pero no hay un riesgo de que ese movimiento de protesta acabe en la consigna de quitar mucho pues, contra la banquera, el sistema, y no aparezca ese razonamiento o ese programa al que usted hacía referencia. Hombre, esa es una lucha mía. Mire usted, yo siempre he dicho que a la calle hay que salir, pero a la calle hay que salir cuando se tiene, primero, un proyecto, unas ideas claras y un valor para defenderlas. Se lo voy a sintetizar. No me gustan las manifestaciones vocingleras. Pues quiero la gente callada, silenciosa, pero con determinación. Si quiere usted un ejemplo, el entierro de los abogados de Atocha le dio miedo al poder, incluso al poder militar, porque vio decenas de miles de hombres y mujeres en silencio. Eso es una demostración de poder. Cuando se chilla no hay demostración de poder. Exceso de banderas, exceso... No, nos pierde el folclore. Ya que menciona eso, no puedo evitar preguntarme una cosa que llama la atención del Partido Comunista de España, siendo un partido que nunca apostó, esto lo ponemos en la etapa de democracia, transición y franquismo, nunca apostó por la violencia, y en ese ejemplo, el caso de Atocha, fue quizá el mejor ejemplo, no digo ya del Partido Comunista, de la clase política en general. Ha llamado la atención que un sector, que me permito, y no sé si cometo algún exceso, calificar de minoritario, pero ha llamado la atención cuando en algún sector, estoy pensando en gente como doña Ángeles Maestro, o bueno, mejor no personalizarlo, gente así, que parece que hay, no digo apoyo, pero cierta comprensión cuando hablan del fenómeno terrorista. No es su caso, y en su caso hay declaraciones muy claras, pero a esa izquierda que a veces que parece ver con cierta comprensión, claro, no el terrorismo general, estoy hablando del terrorismo de ETA, de Dios. Sí. ¿Qué opina usted de eso? Hombre, yo he sido muy claro con este tema, porque en todas razones es una estafa. Mire, matar inocentes, porque todavía el asesinato selectivo, que es condenable, pero poner una bomba en Hipercor, matar a un guardia civil que está aquí, no sé, eso es francamente, aparte de un crimen tremendo, un error tremendo. Porque la idea que tú estás defendiendo la manchas y te ganas enemigos, pero estos chiquitos se creen que arrastrando el odio o el criterio del resto de España, ellos son muy puros en vasco. Es decir, significa que tienen menos inteligencia que un grillo. Y aparte una soberbia tremenda. Y por encima un simplismo político que espanta. Y cuando la simpleza, el simplismo político, le pones en la mano una parabellum, estás ante un bárbaro. Queda claro que no, en su caso no hay ningún tipo de, lo que decíamos, no hay ningún tipo de ambigüedad. No, ninguna ambigüedad. Otra cosa es que deben ser tratados cuando los prenden como seres humanos, cuando los ponen presos, y que el Estado debe luchar con medios legales, nada de los GAL, de acuerdo. Pero yo siempre llamo a eso asesinato, de modo que no hay dudas. Pues, señora Anguita, la verdad no puedo expresar con palabras para una apasionada de la historia política lo que ha supuesto la oportunidad de tenerle aquí. Confío que para los internatos de Periodista Digital hayan agradecido este repaso a esa década en la que usted fue un destacado dirigente político, y que quizá, si esto es una invitación a la reflexión, el señor Flor dice que es una mordida, que busca morder, pero si aparte de morder invita a la reflexión, quizás ese es su objetivo con esta obra. Evidentemente, porque como yo he vivido 12 años aquí en Madrid, he tenido que vivir años difíciles, la Unión Soviética, el muro de Berlín, el cambio de la OTAN, el Tratado de Maastricht, yo que sé, invasión de Yugoslavia, la guerra. Fue el único creo que se opuso a lo de Yugoslavia, ¿no? Sí, pero además el tiempo ha dado la razón. Es que han llegado después a reconocer la Madeleine Albright, que estaba decidida. Si es que el problema es que nosotros leíamos. Si el problema de esto es que hay políticos que no leen en su vida. ¿Y cómo van a estar enterados? Lo que dice el jefe de fila. Aquello fue un acto de barbarie, yo le llamaba guerra de agresión, pero es más, a mí, en directo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que llega a España en el Congreso de los Diputados, le entrega una propuesta de paz y reconoce ante la Comisión de Exteriores llena de diputados que la invasión de Yugoslavia es ilegal. Y lo tengo por escrito. ¿Qué quiere usted ya que le diga? Pues los medios de comunicación ignorando aquello. Es más, el presidente del Congreso, que era Federico Trillo, impide a los medios que entren. Cierra los canales de comunicación para el canal de televisión y el de radio. Y ningún periódico protestó ante ese ataque a la libertad de expresión. Hombre, diga usted entonces dónde estamos.
aparte de la imagen de la evolución política, también está la evolución de la imagen de los medios de comunicación. Sí. Señora Anguita, muchas gracias por haber estado en A Periodista usted. Digital.